como nos decía nuestro hermano Aldo, hermanos, hay que imaginarnos esta escena, porque al parecer ahorita el oírlo puede ser rápidamente y algo sencillo, pero si nos ponemos a reflexionar y imaginarnos todo esto que estaba pasando, este hombre desde la mañana había sido azotado. Desde la mañana, hermanos, habían desgarrado su cuerpo. Dice que los látigos aún no solo eran látigos, sino tenían puntas, las cuales encajaban en su piel y lo desgarraban. Cuando al Señor Jesucristo lo ponen en ese madero, Él ya iba totalmente desgarrado. Este hombre ya iba sufriendo demasiado. Y como bien me decía mi hermano Aldo, estas últimas palabras que Él expiró en esa cruz fueron muy precisas. Porque había un dolor inmenso en este hombre. Es un dolor inimaginable. Porque a la persona que yo ayudé, a la persona que yo le enseñé y que en algún momento le di de comer, esa persona hoy me estaba sacrificando. Y dice que la palabra de Dios que después de que el Señor exclamó la tercera palabra donde encarga a su madre, donde ve ese dolor que podía sentir ella, dice que después da otra palabra y la vemos en Mateo 27. Mateo 27, 47. Se los leo yo. Dice de esta manera. Algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, perdone, leo más atrás. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y dice que cuando decía, Elí, Elí, lama sabactani, dice que ellos pensaban que clamaba Elías. Pero no, el Señor Jesucristo decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice que en este momento, hermanos, Él le llevaba varias horas en esa cruz. Y si tú te puedes imaginar a este hombre, si tan solo a veces al levantar la mano nos duele, ¿cuántas horas Él había llevado en esa posición? Y no solo eso, estaba llevando todo el pecado del mundo. Y dice la palabra de Dios que en esa hora, hermanos, se oscureció. Y es la primera vez que el Señor Jesucristo le habla a su Padre como Dios. Ya no le habló como Padre, sino le habla como Dios. Porque Él se sentía abandonado por Él. Porque Él estaba sintiendo todo el peso sobre Él. Y si vemos en Isaías, dice la palabra de Dios que Él fue llevado como cordero al matadero. Sin decir ninguna palabra, sin quejarse, sin decir estas culpas no son mías. Él todo hizo como le dijo su padre. Él a todo obedecía. Pero dicen Romanos que por lo cuanto todos nosotros hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos oportunidad alguna. Ninguno de los que estamos aquí teníamos una oportunidad. Y tal eran tus pecados y mis pecados, que lo llevó a separarse de su padre. Su padre lo abandonó en ese momento porque dice que el pecado nos quita la comunión con Dios. Y él tenía todo ese pecado. ¿Ustedes creen que al ver a uno de sus hijos sufriendo, no les dolería? ¿No quisieran correr y quitarle ese dolor o ayudarlo y auxiliarlo? Pero este padre no podía. Porque todo el pecado que tú hiciste y que yo hice se lo impedía. Y mi Señor se sintió abandonado. Porque era mucho ya el peso sobre sus hombros. Era mucho ya su sufrimiento en esa hora. Y ya le habla como Dios.
¿por qué me has abandonado? Y muchos de nosotros, hermanos, en situaciones difíciles también nos podemos sentir abandonados. También podemos sentir esa angustia. Pero yo te quiero decir, mi hermano, que dice en una porción de la Biblia, estaré contigo hasta el fin del mundo. No te desampararé. Yo siempre voy a estar. Pero ¿qué era lo que lo separaba al Señor Jesús de su Padre? Era el pecado, hermanos. El pecado que hay en nosotros nos separa del amor de Dios. Eso nos enseña esta palabra. Que el pecado que hay en ti te aparta de la comunión con Dios. Porque a veces no hay respuesta a tus problemas. No es porque Dios no quiera. No es porque Dios no quiera Él hacer algo en tu vida o porque no pueda. Es porque el pecado que hay en ti no le permite estar en una comunión contigo. Pero más en cambio tú y yo lo hemos hecho. Este hombre nada había hecho. Él podía decir, ¿sabes qué? Ya es mucho el sufrimiento. Quiero bajar de esta cruz. Pero por amor a ti, cumplió todo. A cuestas llevó tus pecados. Por amor a ti, no hizo nada. Más que como ese cordero, ahí quedó, enmudecido. Las últimas palabras solo te dan una enseñanza más en la vida. Tu padre, hermanos, o tu madre, te puede abandonar y olvidarse de ti. Pero Dios jamás se olvida de ti. Dice que aún tu padre y tu madre te abandonaran, encima de esto Él te va a recoger. No importa que te abandone por seguir a Dios. No importa que hablen de ti. A mi Señor, hermanos, lo abofetearon, lo golpearon, lo humillaron, lo vendieron. Ahora tú eres más que Él. Para que tú en tu diario vivir no recibas nada, no pase nada y todo sea maravilloso. No, mi hermano. Este hombre recibió todo esto sin causa alguna. Y todo era por amor a ti, porque ya no había otra manera de cómo nosotros pudiéramos ser salvos. Ya no había otra cosa que hacer más que el cordero inmolado. Ya no había más. Y tal te amó su Padre a ti, que mandó lo más valioso que Él tenía, que fue a su Hijo unigénito. Y como los cantos que cantábamos, Él dejó su reino. No tenía por qué. No tenía por qué pasar tanto dolor Él. Porque Él no había hecho nada. Mas sin en cambio, por ti se ofreció. Por ti hizo este sacrificio. Y tal parece que a veces es en vano. Porque encima de todo lo que Él cargó y encima de todo lo que Él hizo, nos tiene que rogar. Tiene que tocar tu puerta muchas veces para que le dejes entrar. Y todavía, mi Señor, encima de que ahí lo humillaron, muchas veces todavía te ruega, ven, yo te amo. Ven, aquí estoy. Pídeme, clama a mí y yo te responderé. Así como exclamó ese día, ¿por qué me has abandonado? Fue tu pecado y fue el mío. Eso lo separó de su Padre. Es necesario aún que Él siga padeciendo todo esto. Es necesario aún que nosotros sigamos pecando y que nosotros sigamos y oigamos y oigamos y oigamos lo que Él hizo por nosotros. Y aún así pequemos, aún sabiendo lo que es, sigamos haciéndolo. O sigamos rechazando a este ser maravilloso. No vas a encontrar en ningún lado otro Dios.
con más amor que Él. Así como Él, mis hermanos, en una cruz expiró y dijo esto: Dios mío, Dios mío. Así tú, mi hermano, en tu angustia, en el sufrimiento, clama a Él. Dile: Dios mío, Dios mío. Y ten la seguridad que no te va a abandonar, porque no desampara a ninguno de sus hijos, porque Dios es fiel. Y encima de todo lo que te dice y todo lo que hace, te dejó miles de promesas que no se va a arrepentir. Entonces, mis hermanos, este hombre en esa cruz nos dejó la enseñanza más grande del mundo. Aún padeciendo lo que estaba padeciendo, no reclamó. Solo le dijo: ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta está en tu pecado y en el mío. Esa es la respuesta. Pero él no tenía alguna culpa. Sacrificamos lo más santo que hay, lo más puro, lo más bello que hay en este mundo. No es necesario seguirle clavando más clavos. No es necesario seguirle lastimando aún más. Ya no. Él también merece una palabra de consuelo. Él también merece decirle gracias. Por culpa mía te hicieron esto. Pero de hoy en adelante mi vida será diferente.